Los gépidos pertenecen a las tribus germánicas menos conocidas. Su historia hasta la batalla de Nedao sigue siendo en gran parte desconocida debido a la falta de fuentes escritas. A diferencia de los ostrogodos o los lombardos, los gépidos, que no se asentaron en Italia, no tenían a nadie que escribiera de ellos, como Jordane sobre los ostrogodos, o Pablo el Diácono con los lombardos, Isidoro de Sevilla para los visigodos o Gregorio de Tours respecto a los francos. Solo sus enemigos, los godos, los lombardos y, por supuesto, los romanos bizantinos, escribieron sobre los gépidos. Luego de abandonar Escandinavia, de donde se cree que son originarios, junto con los godos, se asentaron en la orilla del mar Báltico, en las cercanías del Vístula y desde allí migraron hacia la cuenca de los Cárpatos. Para el año 296 o 270, los gépidos junto con otras tribus participaron en una expedición masiva que finalmente fue detenida por el emperador Claudio II, cerca de la ciudad de Nis, en la actual Serbia. En esta época, los gépidos estaban bajo el gobierno de Fastida, el primer rey del cual se tiene noticias. Los gépidos se asentaron en la parte nororiental de la cuenca de los Cárpatos, en la región de tierras bajas al este del Tisza Medio. Con el tiempo, se produjo la pacificación de la región y las distintas tribus germánicas, entre ellas los gépidos, permanecieron en relativa paz hasta la llegada de los hunos. Durante este periodo, los romanos utilizaron a los gépidos como aliados, los cuales participaron, al menos de forma limitada, en las guerras que los romanos libraron con los sármatas y los godos a mediados del siglo IV. En tanto, algunos grupos de gépidos partieron en el 406 hacia el oeste, junto con los vándalos y los suevos, pero probablemente no llegaron a Hispania y se establecieron en algún lugar de la Galia, donde lucharon contra los burgundios. Los gépidos, al igual que otras tribus germánicas y no germánicas, quedaron bajo el control de los hunos. Como los gépidos pertenecían a los pueblos más numerosos y poderosos del Imperio Huno, participaron en las expediciones de los hunos antes del 451. En el 422 saquearon Tracia, y entre los años 441 a 443 acompañaron a los hermanos Atila y Bled, quienes emprendieron una campaña a Panonia y Liria que terminó desastrosamente para el Imperio Romano. Al mando de su rey Ardarico, quien comandó un gran ejército, los gépidos estuvieron presentes en la batalla de los Campos Cataláunicos de 451. Después de la repentina muerte de Atila en 453, se formó una fuerte coalición contra los hunos, compuesta por los líderes de varias naciones bárbaras, bajo el liderazgo del rey gépido Ardarico. Durante el levantamiento, tuvieron lugar varias pequeñas batallas, hasta que en el año 454 se desarrolla la decisiva batalla en el río Nedao, donde los hunos y las tribus que permanecieron leales a ellos fueron derrotados. La batalla se libró contra el hijo mayor de Atila, Elac, quien murió junto con 30.000 guerreros. Los godos orientales, los érulos, los suevos y los rugianos lucharon del lado de los gépidos. Del lado de los hunos estaban los sármatas, los alanos y los cemandris. A finales del siglo V, los gépidos gobernaron una amplia zona entre el Tisza, el Danubio, el Olt y los Cárpatos. Desde esta área de origen, llegarán a otras áreas tan pronto como las oportunidades lo permitan. Habiendo establecido la hegemonía en el este de la llanura de Panonia, los gépidos vivían en una enemistad permanente contra sus vecinos occidentales y parientes lingüísticos, los ostrogodos, asentados en la Panonia romana. En las batallas abiertas, los godos fueron superiores, por lo que los gépidos solo pudieron cruzar a Panonia después de su partida. La estancia de los gépidos en Panonia II no se vio perturbada hasta la llegada de los ostrogodos, ahora bajo el mando de Teodorico, quien, en el otoño de 488, había llegado a la región de camino a Italia para derrocar a Odoacro con el beneplácito del emperador bizantino Zenón. Sabemos por Pablo el Diácono que el rey gépido Traustila rechazó la petición de Teodorico de pasar libremente por su país, por lo que ambas fuerzas chocaron cuando los ostrogodos intentaron cruzar el río Buca, en donde los gépidos fueron derrotados y su rey asesinado. Su hijo y sucesor, Trázaric, hizo las paces con los ostrogodos, que luego de pasar el invierno de 489, continuaron rumbo a Italia, mientras que los gépidos conservaron bajo su control a Sirmium y Panonia II, hasta el año 504, cuando Teodorico envió tropas a ocupar la región, en un momento en que los gépidos estaban divididos, pues algunos gépidos escogieron a Gunderit como rey. Trázaric no contó con el apoyo de su rival, por lo que debió evacuar Panonia II ante el avance de los ostrogodos, quienes se hicieron con el control de la región.
La situación cambió después de la muerte de Teodorico en 526, acabando con el equilibrio de poder en la región del Medio Danubio. En este momento, Bizancio también comenzó a hacer esfuerzos más intensos en estas áreas. Esto también coincidió con un nuevo despertar de las pretensiones gépidas hacia la región de Panonia. Por lo tanto, es fácilmente posible que los gépidos, quizás con el consentimiento de Constantinopla, irrumpieran en la segunda Panonia e intentaran reconquistar Sirmium, pero fueron derrotados por los ostrogodos bajo el liderazgo del futuro rey Vitiges. La guerra que Justiniano lanzó contra los ostrogodos en 535 tuvo un efecto directo en el área del sur de Panonia, ya que los ostrogodos comenzaron a retirarse de la región antes de la invasión de las fuerzas romanas orientales en Dalmacia. En esta ocasión, los ostrogodos fueron expulsados de Sirmium, la cual fue ocupada por los gépidos. Este ataque de los gépidos a Sirmium enfureció a Justiniano y suspendió el pago de su tributo anual. La ciudad de Sirmium se convirtió en el centro del reino gépido, que entonces estaba gobernado por el Emún. El nuevo traslado de la capital indica la conciencia de los gépidos sobre la continuidad del gobierno en vista de la importancia política, estratégica y económica de esta ciudad, pero también es testimonio de su deseo de volver a jugar un papel más importante en la región media del Danubio. Después de la ruptura de las relaciones con Bizancio, los gépidos comenzaron a irrumpir en la prefectura de Iliria. Su penetración se vio facilitada por la ocupación de Bizancio en la guerra contra los ostrogodos. Esto convenció al gobierno imperial de que era necesario un acuerdo con los gépidos para asegurar la frontera del Danubio. Por lo tanto, Justiniano hizo las paces con los gépidos, restableciendo así el antiguo tratado de alianza. Al mismo tiempo, no solo se restauró el tributo anual a los gépidos, sino que también se les otorgaron extensas áreas en las provincias del norte de la prefectura de Iliria, a lo largo del Danubio. A finales del siglo V, los lombardos descendieron de la actual Bohemia hacia el Danubio y a principios del siglo VI penetran en Panonia. Comenzó a generarse una creciente hostilidad entre los lombardos y los gépidos, la cual estalló con toda su ferocidad en el año 549. El Imperio bizantino decidió apoyar a los lombardos, después de que las embajadas de ambas naciones en conflicto pidieron ayuda a Constantinopla. Pero cuando el ejército bizantino se acercó al territorio gépido, ambas partes beligerantes decidieron hacer las paces rápidamente. Pero a principios de la primavera de 551 estalló una nueva guerra. Una vez más, ambos lados pidieron ayuda imperial, que prometió su ayuda a ambos lados. Sin embargo, solo se envió ayuda a los lombardos. Estos últimos penetraron en el territorio de los gépidos y en una gran batalla en el llamado Campo de los Dioses en la parte oriental de la segunda Panonia, derrotaron severamente al enemigo, aunque con bajas en ambos bandos. Cunimundo, el rey gépido, se sintió impulsado a pedir ayuda a Constantinopla. Prometió al nuevo emperador Justino II que devolvería Sirmium al emperador. Constantinopla aceptó y envió un ejército, que derrotó a los lombardos en 566 y rescata a los gépidos. Sin embargo, tras la victoria, el rey gépido cambió de opinión y no cedió los territorios prometidos al imperio. Esto selló el destino de los gépidos. Los lombardos recurrieron a los ávaros en busca de una alianza. Los gépidos no pudieron resistir el ataque simultáneo de la alianza ávaro-lombarda. En una masacre general, su rey Cunimundo fue asesinado y el estado gépido dejó de existir.